tal? Bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absuelta, este programa que hacemos entre la Facultad de Química, Un Minuto, un Libro y Lazos Químicos. Y bueno, vamos a seguir revisando la historia de la ciencia basados en el libro de Patricia Farad y hoy vamos a ver la cuestión de los átomos, es decir, cómo se llegó a construir estos modelos atómicos y sobre todo la cuestión de la tabla periódica, la lucha entre Mendeleev, la lucha entre los rusos, el mundo occidental, no estos problemas entre los científicos por apropiarse o desacreditar a sus enemigos ideológicos a través de la ciencia. Entonces, bueno, vamos a ver nuestro programa. Ya saben, si les gusta pueden suscribirse o pueden poner sus comentarios aquí, pueden seguirnos aquí en la página de Culturales de la Facultad de Química o en nuestro canal de La Letra Absuelta en YouTube. Muchas gracias y vamos a ver este asunto que nos compete entre quarks, átomos, subpartículas subatómicas y todo esto del bosón de Higgs y todo ello que vamos a ir viendo. Muchas gracias. Para los químicos que aprecian el orden, la tabla periódica representa el testimonio supremo del ingenio humano, calificada de llave para decodificar el cosmos. Esta secuencia lógica condensa la mirada de sustancias que componen el universo en un modelo sencillo con aspecto de sudoku químico gigante. Los elementos están alineados en las filas por orden numérico, cada átomo con un protón más que el anterior. En cambio, si se lee la tabla en vertical, los elementos de cada columna tienen las características común de tener el mismo número de electrones libres. Esta belleza taxonómica no era en absoluto evidente y solo se puso de manifiesto tras décadas de investigación. Durante la creación de la tabla, en la segunda mitad del siglo XIX, los científicos no sabían nada acerca de la estructura interna de los átomos. Creían que se trataba de partículas indivisibles, los bloques de construcción básicos de la materia. Las anomalías, espacios en blanco y rarezas velaron los primeros intentos de ordenar matemáticamente los elementos. Una mirada cínica a través de los escuetos símbolos de la tabla sugiere también las decisiones políticas ocultas en su interior. Tradicionalmente, el nombre de un elemento daba una pista acerca de las propiedades. Argón, el inerte; oxígeno, el acidificador, una herencia errónea de Antoine Lavoisier; o Mercurio, el rápido, el mensajero griego de los dioses. Los más recientes reflejaban la gloria de sus descubridores, como el polonio de Marie Curie o el europio del inglés William Crookes, también famoso por el espiritismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creaban sustancias pesadas inestables dentro de los aceleradores, la ciencia se convirtió en un frente de batalla de la Guerra Fría. No es coincidencia que el americio, el berkelio y el californio estén en la misma fila y en poca distancia entre sí. Que el soviético Kurchatovio fuese diplomáticamente rebautizado como Reuteroforio y que los investigadores norteamericanos se negasen a bautizar un elemento con el nombre creador de la tabla, el químico ruso Dmitri Mendeleev. Pero, ¿fue realmente Mendeleev el que inventó la tabla periódica? Fuera de Rusia, algunos historiadores han sido reacios a otorgar este galardón a Mendeleev. En sus versiones de la historia, Mendeleev es solo uno de los 6 científicos que desarrollaron gradualmente esquemas similares de forma más o menos coetánea. Pero para los rusos no hay duda. Mendeleev, profesor de química de San Petersburgo y consejero del gobierno, es el mayor de los héroes científicos de la nación. Según ellos, después de 15 años de meticuloso estudio, el concepto de periodicidad acudió de repente a la mente de Mendeleev un día de 1869. Sin embargo, a pesar de ser una persona brillante, se vio obligado a pasar décadas de lucha combatiendo a los críticos hostiles e ignorantes. Durante la era soviética, el estatus de Mendeleev como símbolo nacional creció aún más, a causa de su compromiso político con la mejora de la producción industrial y su convencimiento de que la sociedad podría explicarse desde un punto de vista científico, doctrinas ambas que combinaban bien con la ideología marxista. Los debates acerca del estatus de Mendeleev como inspirado genio discurren por derroteros predecibles.
Los prorrusos sostienen que el problema es que los occidentales son incapaces de leer las fuentes originales, mientras que los escépticos hacen en pie en la extensa y duradera oposición de las ideas de Mendel. Este tipo de polémicas sobre descubridores heroicos son recurrentes al analizar la historia de la ciencia, porque ni las teorías ni los inventos nacen totalmente deformados, sino que se desarrollan durante años, con frecuencia mucho tiempo después de la muerte de la persona que los originó. Sin embargo, quizá Mendeleev merezca una atención especial por su trabajo excepcionalmente duro y prolongado en el impulso de la tabla. Como bromeaba Sigmund Freud, aunque otros científicos conocían la ley periódica, Mendeleev se casó con ella. Al principio, Mendeleev alineó los elementos según sus propiedades químicas, ordenándolos como naipes en juego de paciencia científica. Algunas relaciones nos parecen ahora obvias. Por ejemplo, el cobre, la plata, el oro, alineados verticalmente, llevaban siglos agrupados. Asimismo, los gases recientemente descubiertos, flúor, cloro y yodo, se parecen también entre sí. A continuación, Mendeleev pensó que también sería adecuado ordenar los elementos según sus pesos atómicos. A pesar de que los químicos nunca habían visto un átomo, sí habían descubierto procedimientos para saber cuál era su peso. Pero aquí las cosas empezaron a torcer. Por mucho que mezclase su baraja de naipes químicos, Mendeleev no conseguía que los elementos obedeciesen sus simples reglas. Para salir del punto muerto, Mendeleev tomó una medida osada y polémica. En lugar de modificar su hipótesis, decidió atacar los datos. Mendeleev decidió que algunos pesos atómicos se habían metido incorrectamente. También predijo que en el futuro se descubrirían nuevos elementos que ocuparían los pocos elegantes huecos en su tabla. Incluso en Rusia, los químicos convencionales se burlaron de su enfoque teórico de la lejana Europa occidental. Sus estrafalarias sugerencias fueron ignoradas, pero las pruebas de apoyo de las ideas de Mendeleev se fueron acumulando finalmente. Mendeleev obtuvo el triunfo público a costa de un científico francés que se había visto recientemente aislado y que había aislado un nuevo elemento. El francés puso a su elemento el patriótico nombre de galio, pero fue el químico ruso el que predijo correctamente sus propiedades a partir de su situación en la tabla periódica. Aunque Mendeleev negó siempre la existencia de los electrones, más adelante estos resultaron esenciales para la ordenación de los elementos en la tabla. Su posición de un elemento no está determinada por su peso atómico, sino por su número atómico, es decir, el número de protones de carga positiva que contiene su núcleo. Protones que están equilibrados eléctricamente por el mismo número de electrones negativos. Al principio del siglo XX, muchas de las investigaciones sobre la estructura del átomo se llevaban a cabo en el laboratorio Cavendish de Cambridge, donde Thomson habría identificado los electrones y los experimentos de dispersión de Rutherford habrían mostrado el minúsculo tamaño del núcleo dentro del átomo. Los científicos de Cambridge pronto se dieron cuenta que los núcleos debían estar constituidos de partículas aún más pequeñas, y su primera idea fue que cada núcleo contiene grandes protones positivos y también minúsculos electrones negativos, todo ello rodeado por una difusa nube de electrones adicionales. Sin embargo, esto generaba algunos confusos misterios. ¿Por qué los elementos similares tenían un número tan distinto de electrones externos? Igual que Mendeleev y sus contemporáneos, los científicos atómicos buscaban patrones numéricos. Si uno cree que el universo está organizado de forma lógica, entonces es razonable buscar la simplicidad matemática, el tipo de belleza estética dominada por las leyes en las que creía Einstein. Los investigadores británicos, ante la masa de desconcertantes observaciones, decidieron dar un paso tranquilizador, modelar lo desconocido según lo conocido. Visualizaron cada átomo como un sistema planetario en miniatura, con el Sol en el núcleo del centro y los planetas, electrones girando a su alrededor. Pero las analogías nunca son perfectas, y aquí es donde intervino el físico danés Niels Bohr. Se suele decir que Bohr solo se ve superado por Einstein entre los físicos del siglo XX, y el grupo de Cavendish se solía llamar el Gran Danés, para reflejar tanto su nacionalidad como su porte taciturno.
Fue Bohr quien impuso orden a los electrones de los átomos. Como expresó uno de sus colegas, Bohr decidió que los electrones debían comportarse no como autobuses, sino como tranvías, viajar sobre raíles en lugar de rodar por donde se les apetece. En el modelo de Bohr, los electrones están confinados a órbitas específicas, cada una de las cuales es capaz de alojar un cierto número de electrones cuando una órbita está llena. Los electrones empiezan a llenar la siguiente capa disponible hacia afuera. Este modelo ofrecía una explicación aceptable para las similitudes del comportamiento de los elementos de cada columna de la tabla periódica. Todos ellos tienen el mismo número de electrones en las órbitas más externas. La explicación de Bohr aclaraba en gran medida la distribución de la tabla periódica, lo cual era muy gratificante. Sin embargo, seguía siendo difícil comprender qué hace una partícula cargada y que se puedan mantener unidas con un núcleo tan diminuto. La respuesta simplificó y complicó a la vez la situación. En 1932, James Chadwick descubrió una tercera partícula subatómica, el neutrón. Sí, se permite especular como una de esas situaciones históricas del tipo, ¿qué hubiera pasado si? Quizá Chadwick habría llegado antes a esta conclusión si no hubiese estado internado en Alemania durante la Primera Guerra Mundial, aquejado de una enfermedad crónica y obligado a vivir en un establo atestado. Los experimentos de Chadwick revelaban que los neutrones eran pesados, como los protones, pero no tenían carga. De ahí su nombre. Los científicos empezaron a reorganizar sus modelos atómicos, desterrando a los electrones del núcleo, que pasó a constar únicamente de protones y neutrones. Pero la respuesta a estos enigmas generó nuevas preguntas. Ya habría tres partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones. ¿Cuántas más podría haber? ¿Qué tipo de pegamento mantenía agrupados al núcleo, impidiendo que la repulsión entre los protones positivos lo destruyese? ¿Podría ser cierto un principio de muñecas rusas? Es decir, si los átomos contienen núcleos y el núcleo contiene protones y neutrones, ¿era posible que hubiese partículas aún más pequeñas esperando ser descubiertas? Sí, lo era. En 1959 se contaban ya 30 partículas. A pesar de la ralentización de las investigaciones durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el trabajo de numerosos científicos se vio desviado hacia la esfera militar, el más importante de los instrumentos que contribuyeron a la revelación de la existencia de estas partículas fue la cámara de niebla, prototipo de otro dispositivo moderno y fuente de innumerables imágenes como la figura donde se puede fotografiar a un positrón de Carl Anderson. Los enigmáticos trazos blancos estructurados revelan las huellas permanentes del rápido vuelo y la breve existencia de partículas que de otro modo resultarían invisibles. Igual que otros aparatos científicos, la finalidad original de las cámaras de niebla era distinta. En este caso, reproducir el tiempo atmosférico. Este dispositivo, que actualmente pertenece al dominio de la física de altas energías, fue inventado por Charles Wilson, un meteorólogo de la época victoriana que trabajaba en Cambridge, en los límites de la ciencia. Mientras que la línea central del laboratorio Cavendish era el análisis y la experimentación, Wilson aspiraba a comprender los fenómenos naturales mediante la replicación y en su laboratorio intentó generar los gloriosos efectos de las nubes bañadas por el sol de las montañas en su Escocia natal. Al principio, Wilson produjo niebla artificial mediante la condensación de gotas de agua de motas de polvo flotantes. Tras años de investigación, su instrumento se había convertido en un aparato capaz de fotografiar el rostro de gotas creado por partículas cargadas. Wilson había cambiado la meteorología mediante la importación de técnicas de la física, pero también amplió el punto de vista de los físicos al permitirles visualizar el universo subatómico de los rayos cósmicos y los átomos. El análisis de los resultados era una tarea que exigía destreza y paciencia. Para los profanos era complicado distinguir un grupo de manchas y trozos de otro, y aunque las cámaras de niebla producían miles de fotografías, tan solo ocasionalmente aparecía una en la que se hubiese capturado una colisión o explosión singular que revelara la existencia de otra partícula. El examen de la gran masa de fotografías representó un mal pagado trabajo para las amas de casa norteamericanas.
esa fuerza de trabajo esencial, aunque apenas reconocida, de la física atómica, cuyos ojos y cerebros estaban finalmente adaptados para detectar la más mínima anomalía de los patrones en blanco y negro. En 1932, el año en que Chadwick descubrió los neutrones, la fotografía fue revelada en California. Aunque los científicos estaban entusiasmados, no lograban ponerse de acuerdo en que lo que la fotografía mostraba, es decir, la fotografía de los positrones de Carl Anderson. Si hacemos caso omiso de la barra horizontal gruesa, es una placa de plomo. El rasgo clave de la imagen es el fino arco que la cruza verticalmente. Se ofrecieron 4 explicaciones, pero solo una de ellas sobrevivió a los debates posteriores. Dos partículas se habían creado simultáneamente, un electrón negativo curvado hacia abajo por un campo magnético y su imagen espectacular, una diminuta partícula positiva que se alejaba en la dirección opuesta. A pesar de las dudas iniciales y de la falta de claridad de la fotografía para ojos no entrenados, los científicos aceptan actualmente que se trata de una prueba visible e equívoca de la existencia de los positrones, los compañeros positivos de los electrones. La información visual que supuestamente revela el secreto de la naturaleza para que todos puedan verlos, oculta una cierta ironía. Cuando se le preguntaba a Rutherford acerca de la realidad de las partículas alfa, solía responder con irritación que él era capaz de verlas con la misma claridad que la cuchara de su mano. Efectivamente, ver para creer, pero solo si uno es un experto con la formación adecuada. De forma instintiva, se puede pensar que el uso de máquinas para la recolección de datos aumenta la objetividad al eliminar a los falibles observadores humanos. En la práctica, los científicos victorianos se dieron cuenta que solía suceder lo contrario, porque el proceso de descifrar los resultados generados por equipos tecnológicos exige mucha interpretación. Las fotografías de partículas subatómicas ofrecen ciertas pruebas definitivas independientes de cualquier ser humano. Sin embargo, igual ocurre con las exploraciones por resonancia magnética o con los mapas térmicos. Solo son inteligibles para unos pocos. Los químicos victorianos impusieron orden en los elementos, organizándolos en un ordenado casillero de tablas periódicas. Asimismo, durante la segunda mitad del siglo XX, los físicos organizaron las partículas subatómicas en una matriz denominada modelo estándar. El modelo estándar hacía que el mundo subatómico pareciera pulcro y ordenado, con las partículas de extraños nombres, fermiones o bosones, leptones o gluones, dispuestas en sistemáticas filas. Sin embargo, como había sucedido con la tabla periódica, llegar a esta simplicidad taxonómica no fue tarea fácil. En el cuaderno de laboratorio de un físico de altas energías podemos leer este relato con moraleja. El hombre estaba cansado después de trabajar durante semanas en su zona de arroyo, inclinándose sobre su batea. Vio 2 pequeñas piedras brillantes. ¡Eureka! Exclamó y se puso de pie para examinar con más detalle el contenido de la batea. Otros se acercaron para ver que venía tanto alboroto y en la confusión el contenido de la batea cayó al arroyo. ¿Eran las piedras de oro o de pirita? De nuevo el hombre se puso a filtrar el lodo. Los científicos no solo necesitan experimentos, también necesitan teoría. Para no dejarse engañar por el oro de los tontos, tienen antes que investigar cuál es el mejor lugar para buscar. El homólogo de Mendeleev fue Murray Gell-Mann, un científico norteamericano que, como Mendeleev, tuvo la suficiente seguridad en sí mismo para dejar un espacio en su modelo, prediciendo correctamente cómo se vio más adelante la existencia de otra partícula para llenarlo. Gell-Mann imaginó también la existencia de una nueva familia de partículas aún menores, los diminutos componentes internos de los protones y los neutrones, los quarks, un nombre que tomó de la obra de James Joyce, Finnegan's Wake. Los equipos de investigación emplearon técnicas diversas para conformar las ideas de Gell-Mann. Finalmente, en 1974, hallaron la demostración que necesitaban para confirmar sus especulaciones. Desde entonces, se ha predicho la existencia de más quarks, que han sido hallados y clasificados como sabores, de nombres caprichosos como charm, o sea, encantado, o strange, extraño, pero siguen siendo invisibles. Nadie ha visto nunca un quark. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que existen?
Los científicos tienen su respuesta. Los quarks, declaran, tienen que ser reales porque explican con gran precisión lo que sucede en los experimentos. Una y otra vez, en situaciones diversas, los investigadores predijeron resultados teóricos suponiendo que los quarks existían, para luego hallar en sus predicciones se adaptaban perfectamente a los resultados experimentales. Esto sucedía en numerosos laboratorios que utilizaban enfoques distintos. No solo en un equipo decidido a demostrar sus convicciones específicas. A medida que se acumulaban las pruebas, cada vez se hacía más difícil imaginar la posibilidad de una explicación distinta. Y sin embargo, algunos misterios siguen ahí. Pensemos en la masa, que parece más fácil de entender intuitivamente que las esotéricas fuerzas y spins cuánticos. Los científicos han agrupado ordenadamente todas las partículas en tres familias: ligeras, medias y pesadas. La diferencia entre la más ligera y la más pesada es similar a la que existe entre un elefante y una minúscula hormiga. Pero, ¿por qué hay tanta variación de las masas? Y en cualquier caso, ¿qué es la masa? Resulta que aunque existen tres posibles explicaciones, dos de ellas dependen de la hipotética detección de una nueva partícula conjeturada, el bosón de Higgs. Aún en el caso de que se demuestre la existencia de tal bosón, una pregunta seguirá sin respuesta. ¿Por qué el mundo que percibimos está compuesto únicamente de partículas de una de las familias, incluida el bosón de Higgs? Cuando Mendeleev dejó sus descarados espacios en la tabla, los científicos le acusaron de poner la teoría por encima de las observaciones. La búsqueda del bosón de Higgs exige la construcción de instrumentos cada vez mayores, diseñados específicamente para encontrar algo determinado. Ideológicamente, la investigación científica significa la comprobación de las predicciones. En la práctica, sin embargo, con el aumento de las apuestas tanto en el nivel teórico como financiero, también pueden suponer su confirmación.